Entonces, yo aprendí un arte. Durante 20 años me senté al lado de mi padre, que hacía siempre los mismos gestos, pero los iba perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. Y no había sesión en esos 20 años que no hubo un pequeño progreso, que no se desarrolló otra dimensión de esa estructura. Y era ver el gesto una y otra y otra y otra vez, como si fuera por la primera vez, como si ese gesto se estuviera haciendo por la primera vez. Entonces yo fui aprendiendo y me iba diciendo, claro, de lo que se trata la sesión de tarot es de perfeccionarse como artista, es por el amor al arte, por la pasión, por la vocación. Entonces, si decidimos hacernos lectores y lectrices de tarot, para mí es muy importante que tú ames a tu arte y que ames a tu estructura. El arte tiene mucho que ver para mí con el amor a la estructura, el amor a la belleza, el amor a las cosas bien hechas, al amor a la precisión, al amor al detalle. A tratar de que cada vez la pincelada sea como la primera pincelada de tu vida, como si sacar al tarot fuera como la primera vez que sacas al tarot de tu bolsillo, que si fuera la primera vez que lo tuvieras en las manos, es decir, que realmente entrar en la danza del presente. Por eso la ceremonia del tarot fue inspirada absolutamente y totalmente de la ceremonia del té japonés y de las artes marciales y del zen, etc. Es decir que era crear un arte esencial, pero un arte que a través de su estructura nos permitiera estar en contacto con la totalidad de la existencia. Entonces, el arte de la lectura del tarot tiene mucho que ver con el arte, lo vuelvo a repetir, la ceremonia del té japonés, que realmente las invito a estudiar, a buscar en YouTube, a leer los libros para comprender de qué va. Que es decir, que realmente vivir una ceremonia donde estás en el aquí y en el ahora, experimentando la totalidad de la existencia a través de una estructura precisa que siempre va a progresar. Es decir, que a cada ceremonia va a ser los mismos gestos, pero hechos de forma distinta, es decir, la misma estructura, pero vivida de otra forma. Es decir, el amor a la estructura es como el tarot. El tarot es una estructura muy precisa, pero dentro de ti siempre está en movimiento, como el universo también tiene una estructura muy precisa, pero siempre está en movimiento, está viva, está palpitando, se está desarrollando y se está transformando sin fin. Entonces, lo vuelvo a repetir que es fundamental. La estructura que vamos a aprender es una estructura que si tú la practicas te va a permitir desarrollarte como artista tarólogo hasta el final de tus días. Y eso es lo que queremos. Eso es número uno. Es realmente desarrollarme y en este caso es un arte transpersonal, es decir, que al mismo tiempo estás practicando una vía espiritual. Es decir, que lo que yo quiero acá sería crecer sin fin, irme desarrollando, ir siempre descubriendo dentro de la misma estructura algo nuevo. Yo estudié con el mimo Marcel Marceau durante 3 años en su escuela, fue mi maestro. Es el arte del silencio, el mimo es el arte del silencio, es el arte de la gestualidad.
Marcel Marceau tenía unos cuantos números que eran, en su show eran como 7 números, siempre hizo los mismos, y durante 50, 60 años hizo todas las noches los mismos gestos. Hizo durante 60 años en sus espectáculos, que eran 4 o 5 veces por semana, hizo siempre los mismos gestos. Durante los 3 años que yo estudié con él, fui a ver todos los espectáculos posibles. Y parecía que cada vez que él hacía un gesto, era como si lo hiciera por la primera vez. Y cada vez era dentro del mismo carril, pero era diferente, era vivido de forma distinta. Había detrás de eso, había un amor gigantesco, había una pasión, había una curiosidad, había como ese deseo de descubrir algo nuevo. Y eso me enseñó mucho sobre el arte, es decir, que uno nunca termina de curiosear y de desarrollarse. Hay algo que palpita dentro de ti, que es esa pasión por el descubrimiento. ¿Ves? Es decir, que hay algo intuitivo que sabe perfectamente que hay todo por descubrir. Es la sed de lo desconocido, es la sed de descubrir lo desconocido, es la intuición y la aceptación también, de alguna manera, de que hay una situación desconocida en nosotros, que lo único que quiere es manifestarse y manifestarse y manifestarse y crear. Entonces, entrar en la lectura es entrar en un real proceso creativo interior. Es riguroso y muy preciso. Para mí es fundamento de este método que ustedes se aprendan la estructura. Estos pocos gestos que les voy a enseñar contienen, y son gestos elegantes porque contienen mucho conocimiento. Entonces, realmente les voy a pedir rigor. De que de alguna manera en todos nosotros y en todas nosotras la presencia y la existencia de esa conciencia quiere que nos movamos, quiere que nos transformemos. Entonces, cuando una persona viene a leerse el tarot, ella sabe inconscientemente que un tarot, sobre todo un tarot de Marsella, representa a su integración psicológica. Aunque te venga a preguntar si se va a ganar la lotería, si va a tener amantes, si va a tener hijos, si le va a ir bien económicamente, o preguntas más profundas, en el fondo, detrás de todo eso, yo estoy convencido que la persona viene a autoconocerse con una sed de integración. Viene de alguna manera a comprender qué es lo que estaría bloqueando su proceso de integración y de plenitud psicoespiritual. Entonces, viene con una sed de autoconocimiento. Aunque uno esté hablando un lenguaje formal, de alguna manera se está jugando la integración de su propia psique. Y uno lo sabe. Tampoco uno podría imponerle eso a la persona, pero puede ir guiándola para
indicarle que quizás detrás de una pregunta muy común existe algo mucho más amplio. Entonces, la forma que se utiliza para leer el tarot es una forma en la que tú hablas con la persona simbólicamente, dirigiéndote a esa parte menos consciente, y a esa parte menos consciente, pero no menos presente, que de alguna manera está ahí y está leyendo todo lo que sucede. Nosotros somos 10% lenguaje y 90% gestos. Es decir, que lo que yo les estoy diciendo en este momento, ustedes lo están escuchando, pero al mismo tiempo lo están viendo cómo me muevo, el tono de mi voz, mi presencia, la presencia de la conciencia en mí o de algo más misterioso, etc. La estructura gestual es una estructura muy bien estudiada para de alguna manera ir indicándole a la persona cuál podrían ser algunos pasos para entrar en su camino de autorrealización.